Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, España y hasta lo último de la Tierra. ¿Cómo les va? Qué lindo que estén del otro lado. Hoy vamos a compartir, hoy viajamos de vuelta. Nos vamos a Florida, con un hermano que he tenido el privilegio de conocerlo recientemente. La verdad que me agrada mucho charlar con él, hemos estado charlando bastante. Él fue desafiado por David Ortigosa, que es el actor que... Les voy a dejar por algún lado la tarjetita para que vayan a chequear esa entrevista si es que no la vieron, pero después, primero aprovechen esta porque vamos a ser muy bendecidos y vamos a disfrutar mucho este viaje. Si vos me preguntaras quién es él, yo te doy un poco de información para que vos vayas sabiendo. Él es Samuel Burgoa, nació en Bolivia, vive en Bolivia, es pastor, es violinista, es adorador, tiene un proyecto online de arte, le gusta el ceviche ecuatoriano, me dijo, el ceviche ecuatoriano. Y le gusta también el matambre como comida favorita, que yo ya le dije, cuando vengas a Argentina te voy a hacer al menos 4 presentaciones diferentes de matambre. Así que ya dejo la invitación al aire, pero lo voy a presentar a él. Bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros, querido Samuel. ¿Cómo estás? Gonzalo, bendiciones y qué linda y qué buena presentación y descripción. No me esperaba lo del matambre, pero es verdad y tomo la invitación para que a corto plazo podamos vernos y disfrutar también de una comida juntos. Es un honor estar acá. He estado siguiendo el canal y veo que no solamente son entrevistas o charlas que pueden darse con gente que tiene algo interesante de parte del Señor para decir, sino que creo que se está levantando testimonios que permiten a aquellos que están en busca de hacer la voluntad de Dios, de unirse, de encontrar herramientas, de poder encontrar un espacio donde también sus pensamientos sean enfocados y sean llevados a Cristo y puedan terminar al final de este programa y de los programas que se están emitiendo, respirar fe, tener la fe necesaria para afrontar lo que viene. Un gusto estar acá y bendecido por tu invitación y porque David también fue esa puerta que el Señor utilizó para estar acá. Gracias, mi hermano, me encanta poder compartir este espacio con vos. Si hay argentinos en la audiencia, como yo, seguramente ya vimos la parrilla de fondo, él está en Florida. Y me contaba que esa parrilla, que acá en la provincia le decimos el chulengo, ese estilo de parrilla, porque no sé, pero así le decimos, me contaba que lo han traído desde Argentina. Así que es común y es normal que vos, si sos argentino y estás del otro lado, la hayas detectado igual que yo. O sea, está la parrilla y la pileta, ¿qué más querés? Y ahí tenemos un amigo para compartir. Estamos como queremos los argentinos. Felices de ver la parrilla. Brother, gracias por abrirnos un espacio en tu agenda y además estando en otro lugar, porque ahora estás en... Decíamos que estás en Florida. Contanos, ¿qué estás haciendo por allá? Bueno, estamos acá ya casi unas buenas semanas con la familia, respondiendo a invitación de un ministerio acá en Estados Unidos que justamente nos invitó para poder entrenar a la iglesia. Nosotros desarrollamos entrenamientos para que la iglesia pueda ser equipada para alcanzar el propósito en lo que es no solamente la escritura, sino también en poder ayudar a tener una perspectiva y una visión más plena, salir tal vez de la localidad cuando alguien viene de afuera, y bien el ejemplo nos sirve, lo que ahora tú detectaste apenas puse la imagen y pusiste el ojo, ¿verdad?, en lo que es el chulengo. Creo que de la misma manera cuando alguien viene de afuera te puede ayudar a ver lo que no estás viendo, y un poco es lo que el Señor nos ha permitido hacer como casa, como ministerio. Estamos acá en Florida, nosotros somos de Bolivia, pero estamos dispuestos y con agenda abierta, creo que al igual que tú, Gonzalo, para hacer la voluntad del Señor donde Él nos envía. Así que nos tocó esta vez Estados Unidos. La realidad está siendo muy diferente en lo que vivimos allá en Bolivia o en el sur. Y seguramente también este es un equipamiento que el Señor está desarrollando en nosotros para lo que viene. Así que agradecidos con Él, entrenando a la iglesia, compartiendo con los hermanos, recorriendo el sur de Estados Unidos y pues dispuestos también a poder fortalecer al cuerpo del Señor aquí en Estados Unidos.
qué lindo que puedan estar haciendo eso y que Dios los use, ¿no? Qué bendición. Pensaba que siendo el sur de Estados Unidos probablemente están orientados al público hispano o también al público de habla inglesa. Esa es una pregunta muy buena, porque a veces por el idioma quedamos restringidos solamente al idioma local, al español, pero el Señor hace algunos años nos estuvo hablando de que debíamos extender nuestras estacas también hacia lo que es el público o los hermanos más que el público en inglés. Y nos hemos estado desafiando de esa manera. Creo que a veces tenemos ciertos paradigmas o tenemos preconceptos de lo que nuestros hermanos son. Por ejemplo, hasta antes de conocer un hermano de Argentina, nosotros como bolivianos teníamos estamos encuadrados en cómo un argentino podía ser. Pero cuando tú lo conoces es tan rico el descubrir lo que Dios ha hecho en esa persona y cómo esa persona te puede aportar. Y lo mismo nos está pasando con Estados Unidos. O sea, uno tiene un concepto de lo que el americano es, por lo que ha visto, por las experiencias que ha tenido, pero comunicándose en el idioma y conociendo a la persona es otra la realidad. Ves detalles que no has visto, ves cosas admirables que necesitamos imitar y ves cosas también que, como decíamos antes, ellos no ven y que necesitan ese complemento. Entonces, creo que se produce un mix muy, muy lindo, muy poderoso y pues tanto en inglés como en español ahora estamos desarrollando el ministerio y buscando que también sea expandido el entrenamiento que el Señor nos ha entregado. Qué importante, porque en esto que traías de que una persona a veces a veces pasa en las personas y lo habrás visto, ¿no? En las personas y en los equipos un automatismo donde hace rato venimos haciendo lo mismo, entonces tal es así que si estamos cometiendo errores o quizás algo nos está faltando y no le estamos encontrando la solución, probablemente es porque venimos en ese automatismo y como vos decís, cuando viene alguien de afuera quizás nos trae esa nueva perspectiva porque está parado en otro lado, no tiene quizás ni el sentido de pertenencia. Hay veces que se enojan diciéndole, pero él es de afuera, ¿qué sabe? Justamente porque es de afuera, no está quizás empapado de este mismo piloto automático, ¿no? ¿Pasa eso? Totalmente. Y por ejemplo, nuestras vidas son también un reflejo de eso. Recuerdo en una oportunidad que yo estaba en un aeropuerto y me encontré con una persona que yo admiraba en el Señor muchísimo. Y me acerqué y pude decirle, mira, quisiera almorzar contigo, te invito a almorzar. No te conozco, eres alguien que admiro en el Señor, y recuerdo que pudimos almorzar y estando en medio del almuerzo esta persona me dice, ¿a ti también te pasa que hay días, hay momentos en donde sientes que tu fe ha bajado, sientes que y ella empezó a abrirse, esta persona sin que me conociera a fondo, y empecé a quitar de mi mente, primero empezaron a caer esos preconceptos desde la niñez de ten cuidado con quién compartes, ten esto, o cosas que aún nuestros padres en su momento por cuidado nos dijeron, pero que en el reino y en el Señor son vistos de otra manera. Creo que cuando Cristo nos conecta, Él empieza a conectarnos a través de la luz, del amor, de la vida. Los preconceptos nos han hecho mucho daño, las maneras muchas veces de la cultura local nos han limitado. Nosotros, por ejemplo, yo nací en La Paz, en Bolivia, y hasta que no conocí, por decirte, otros países, no pude ver la plenitud y la proyección que esos países desarrollaban. La Paz es una ciudad rodeada de montañas, y son montañas preciosas. En algún momento espero contigo escalar alguna de esas montañas también. Sí, por favor. Pero la vista es distinta en la base que en la cima, ¿no? Y muchas veces lo que yo veo que Dios nos ha permitido y nos ha dado oportunidad a nosotros de vivir es llevarnos justamente de ese plano donde pensábamos que así era el mundo y traducíamos nuestra realidad desde esa localidad, a subir a esa cima y decir hay más. Hay más, necesitamos quitarnos los preconceptos, las ideas que tenemos, los límites, pensar que la historia que nos ha condicionado con los países limítrofes o por las guerras o por esto, es lo que se debe continuar y establecer la historia de lo que el Señor está diciendo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que los preconceptos no nos van a ayudar,
Pero por el otro lado, creo que lo que transforma eso es ambientes donde el Señor se revela. Y a veces no son simplemente estudios de la Escritura, sino charlas como esta. Te comentaba un poco de esta persona con la cual almorzaba en el aeropuerto, porque al final me daba cuenta de una cosa. Él y yo nos encontramos ese día porque yo necesitaba algo de esa persona, pero esa persona también necesitaba algo de mí. Y yo no lo había visto así hasta que la conocí. Yo me veía siempre necesitado, pero no como dador. Y cuando vi que Dios establecía una dinámica tanto de dar como de recibir, entendí de que necesitaba transformar mi mente para poder llegar a lo que el Señor estaba trabajando y ese propósito más amplio. No podía hacerlo con la mente limitada que tenía. Me tuvo que poner una persona en un aeropuerto. Aprendí ese día, cayeron paradigmas. Pude avanzar y pues la siguiente estación vino. Tenés razón me hace generarme a mí mismo estas preguntas y la regalo también a la audiencia, ¿no? ¿Cómo están nuestros perjuicios? ¿Qué tanto conversamos con esos hoy? Porque cuánta gente nosotros a veces creemos de que la tenemos clara, creemos que a través de nuestra experiencia lo hemos visto todo y empezamos a poner nombres, a poner frases, a describir personas, lugares o situaciones creyendo que son como nosotros las vemos y nos perdemos de conocerlo y nos perdemos de sorprendernos. Y eso a veces nos limita también y nos cierra oportunidades seguramente. Ahora, trajiste una palabra que me gustó y que me gustaría, le quiero sacar el jugo ya que te tengo, ¿viste? Vos trajiste esto de la montaña, que no es la misma perspectiva desde abajo que desde la cima. Y esto me hace pensar, ¿cuál fue quizás hubo varias, pero ¿cuál fue una de las grandes montañas o montes de tu vida donde te subiste y tuviste una perspectiva diferente? Una de esas montañas que aparecen a las que Dios te hace subir y vos decís, ay, qué largo se está haciendo, ¿cuándo se termina esta prueba? Y en el momento que llegaste aprendiste algo. Qué linda pregunta. Pues creo que hay diferentes momentos. A ver, el primero que me viene a quemarropa con la pregunta que haces es en la niñez, cuando no encontrábamos respuesta en medio de una familia cristiana que éramos y que somos, mis papás, mis hermanos, a situaciones que se estaban dando en el área de salud de mi mamá, con el crecimiento de mis hermanos, siendo ellos jóvenes, no encontrando respuestas en varias cosas. Creo que esa fue una montaña y la forma en que el Señor me subió a esa montaña fue a través estaba en una campaña. Justamente estaba terminando esta campaña, creo que era una campaña con el hermano Pablo, el famoso evangelista, conocido evangelista. Y al finalizar estaba Dani Berríos cerrando esa campaña y todos se estaban retirando, pero yo quería quedarme y les pedí a mis papás, siendo muy pequeño, por favor quedarme hasta el final. Y ellos accedieron. Y él empezó a cantar una adoración que era, Señor, yo quiero ser como tú, porque había nacido su hijo recién y decía, Él quiere ser como yo, ¿no? Esta alabanza. Y yo empecé a quebrarme tanto porque vi de que hasta ese momento toda la perspectiva y todo lo que me rodeaba no me dejaba ver lo que venía en la cima, lo que estaba viniendo de los cielos, lo que venía de Dios. Estábamos acongojados por no encontrar respuestas en esas áreas que te mencionaba, ansiosos, probando de todo y no viendo la mano del Señor. Pero cuando empezó esa adoración, yo me acuerdo que en ese momento me arrodillé, no recuerdo que haya más gente porque todos estaban retirándose, era como el cierre de la campaña, pero esa alabanza a mí me marcó y me permitió subir a la cima. Entonces ese día fue un día donde yo le dije, Señor, mira, yo vengo de una familia cristiana, he estado toda mi vida en la escuela dominical, en esto, en el otro, pero si yo no me encuentro contigo y subo más arriba en las palabras que ahora estamos utilizando para verte y conocer tu voz y saber tu voluntad, no tengo dirección, no sé a dónde ir. Y esa fue, por ejemplo, una de las primeras cimas que recuerdo que el Señor me llevó a subir. Wow, wow, qué hermosa experiencia. ¿Y cuál es la tuya, el que está escuchando? ¿Cuál es tu cima? ¿O hacia qué cima vas?
¿O estás consciente de que hay una cima que en el momento que te permitas subir realmente vas a ver una perspectiva diferente de la que Dios te está poniendo? Seguramente la estás atravesando y quizás no te diste cuenta, pero seguí confiando. Samuel querido, vos sos, entre las cosas, para ir conociéndote un poquito más, bueno, vos sos violinista. Creo que vi algo tuyo en YouTube. Vi un video de, me parece, como hace 11 años. Creo que también vi algo de en Facebook, creo que había un videito por ahí que estabas con otro muchacho con una guitarra. Estaban cantando. Sos violinista, ¿no? Así te presentó David Ortigosa. Sí, sí, gracias al Señor que pudimos desarrollarnos con el violín. Y sí, ese video de hace 11 años que veo que eres un buen investigador, en realidad fue una prueba. Era de un taller para jóvenes que, a ver, te cuento porque es particular la historia. Yo llegué de Chile, de haber estudiado a La Paz, para poder visitar a una congregación que el Señor había puesto en mi corazón ir. Fue un acto de fe. Estaba en Santiago y dije, el Señor se reveló de una manera muy tremenda y tomé la decisión a la semana siguiente de ir hacia la ciudad de La Paz. Cuando yo llego, Él empieza a conectarme con distintas personas y se acercan estos jóvenes que también aparecen en el video, que de alguna manera los lugares tradicionales los habían desechado, por la edad, en el estudio de las artes, por la condición. Y recuerdo que la primera vez que nos encontramos, el Señor nos llevó a poder darles una palabra que les saque de sus pensamientos y les haga escuchar al Señor. Ellos no eran cristianos, pero sí se habían reunido, me habían buscado como profesor de violín para poder trabajar con ellos, y de pronto el Señor nos llevó a hablar sobre ellos y a soltar una palabra sobre uno y decirle, pues en unos años tú estarás en Estados Unidos, sobre otro tú estarás en Brasil, tú vas a hacer esto, y ver, mira lo que Dios puede hacer contigo, a pesar de que todos te hayan dicho que no se puede, porque incluso uno de ellos vivía en otra parte del país, se había venido a La Paz y no encontró respuesta en el conservatorio de poder ingresar por la edad. Pero en un año ellos fueron transformados. Esos videos de prueba que están ahí justamente eran pruebas que hacíamos para que ellos puedan ver también que podían alcanzar otras perspectivas y podían alcanzar otras posiciones, lugares. En un año el Señor les permitió a ellos ver que Él es fiel, que es posible, y ciertamente en un año uno de ellos estaba siendo admitido al conservatorio de nuevo porque ya tenía el nivel, y él se sorprendía porque no habían admitido a alguien de esa edad antes en el conservatorio para el estudio de artes. El otro terminó yendo a Estados Unidos, el otro terminó yendo a Brasil, y un día ellos, me acuerdo que se sentaban y nos poníamos a hablar y decían, mira, nosotros te respetamos mucho por cómo tú hablas y amas al Señor, pero qué tremendo que Él nos posicionó donde nos dijo esa primera vez. Y ellos fueron atraídos por eso, ¿no? Ahora están en distintos lugares, están estudiando, especializándose en su área, pero muy feliz de haber aportado a eso y de haberme desarrollado en la educación, también con el instrumento y en las artes. Ahora te voy a traer una pregunta. Es una pregunta que no lo he hecho muchas veces, pero creo que nos puede inspirar mucho. Vos sos una persona que, por lo que vamos escuchando, ya hace bastante tiempo venís sirviendo al Señor de distintas maneras. La pregunta es, y te la regalo porque hay gente que a veces está en un péndulo de lo hago o no lo hago, o cuando tenga todo resuelto lo voy a hacer. La pregunta es, ¿por qué servir al Señor? ¿Por qué servís al Señor? Wow, qué pregunta. Voy a aprovechar con una situación que me pasó hace unas semanas. Estaba en una situación de debilidad en el cuerpo muy, muy grande. Y el Señor me hizo poner mis ojos puso un pensamiento en mí, similar a lo que estás haciendo. Por eso me hizo mucho eco. Porque estaba ahí en debilidad y de pronto el Señor me dice, Samuel, ¿detrás de qué estás corriendo? Y yo me quedé pensando, estaba en el sofá, no podía pararme, casi todo el día tenía que estar ahí descansando por la condición en la que estaba. Y de pronto me puse a pensar todo un día detrás de qué estaba corriendo. El Señor no me dio en ese momento la respuesta. No
no me dijo, esto es lo que tienes que hacer o este es mi... Pasó todo un día en el que me quedé meditando en esto. Y al día siguiente, yo recuerdo que él como que continuó la conversación, buscando en las escrituras, escuchando adoración, buscando de poder conectarme, no sacar mis pensamientos de él. Empiezo a escuchar y a ver las perspectivas que tiene este mundo. Por ejemplo, hay gente que corre detrás del éxito, de la fama. Creo que todos estamos llamados a marcar la historia. Todos estamos llamados a poner ese puntito que falta para la gran imagen que el Señor quiere manifestar en nuestros países o nuestras generaciones. Pero de la misma manera, la motivación es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, recuerdo que él me decía como, Señor, o sea, Samuel, ¿detrás de qué corres? Y yo veía que quería alcanzar esto, quería alcanzar el otro. Y al final de ese día, descubriendo que la motivación hace la diferencia, recuerdo que me vino un dolor tan fuerte en el cuerpo que realmente no pude ya ni pararme de la cama. Y me sentía como si me hubieran vaciado, si fuera un recipiente, hubieran vaciado todo de mí. Y lo que yo vaya a pensar o a decir, el próximo pensamiento, palabra, era lo que me iba a llenar. Y lo único que empezó a salir de un clamor de mi corazón, de lo más profundo, era, Señor, si hago esto, es porque te amo. Y recuerdo que en ese momento, como si una voz en mi interior respondiera, como si el Espíritu en uno podría tener esa voz y lanzar esa voz, decía, empezaban a venir decenas de versos que me llevaban a eso, ¿no? O sea, la carrera de la fe de Pablo no estaba ya escrito, sino que nacía de adentro como alguien que corría con un corazón apasionado. El amarás al Señor no solamente estaba escrito en la pared, sino que empezaba a salir del interior como un alcanzar la voluntad del Padre hasta la muerte. O sea, empecé a llenarme de tanta vida que al final me di cuenta de que hago lo que hago porque le amo. Sé que tal vez no es esta una pregunta una respuesta tan específica, pero ese día a mí esto me volvió al fundamento. O sea, si yo no hago algo porque le ame a Él, necesito reevaluar las cosas. ¿De dónde están haciendo la motivación? ¿Y cuál es mi perspectiva de lo que estoy haciendo? Y eso ha sido un poco lo que en este tiempo he estado trabajando el Señor en mí. Creo que es un tiempo de renuevo, Gonzalo. Creo que toda esta pandemia nos está permitiendo ver que hay un reset en todo. Pero lo que antes yo miraba hacia afuera, porque creo que el Señor nos ha permitido tener, gracias a Dios, con mi familia, con el ministerio que trabajamos, una perspectiva de lo que está pasando alrededor. Ahora el Señor me lo hacía adentro, como esta pregunta que tú hacías, ¿no? O sea, ¿por qué haces lo que estás haciendo? O sea, ya, bien, estás mirando lo de afuera, pero a ver tú, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué te llena? ¿Qué es lo que va, ese pensamiento que va a desembocar esas aguas y va a llenarte? ¿Qué es? Y ese día yo recibí un renuevo de amor. O sea, mi corazón, me quedé unos varios minutos llorando ahí en cama solo, buscando al Señor y diciendo, anhelando que renueve su amor en mí, porque reconocía que si eso no se renovaba, todo lo que podía ser, como tú lo decías, podía llegar a ser un automatismo. O sea, debo hacerlo porque soy papá, debo hacerlo porque soy esposo, debo hacerlo porque soy líder, debo hacerlo porque soy cristiano, ¿no? Pero ¿de dónde están haciendo eso? Es que tengo que hacerlo, sí, pero ¿cuál es tu motivación? ¿La voluntad del Señor? Sí, pero ¿qué hay más profundo? ¿Qué es lo que ese motor que te despierta día a día? Y no sé si te ha pasado, Gonzalo, como cuando tú bien lo decías al principio, cuando va a venir un amigo a casa, uno se emociona, ¿no? Y prepara y saca y hace. Y pues lo mismo con el Señor, quiero emocionarme cada día de verlo, quiero emocionarme cada día de saber que está ahí, de que estamos haciendo su voluntad. Y esas cosas que nos emocionen sean el motor para seguir haciendo lo que Él nos dice.
Gracias, Samuel, por todo lo que nos estás compartiendo. Me hace pensar en que, armando el cuadro de la escena, de todo lo que vos nos contás, que yo me lo iba imaginando, tu experiencia de la pregunta que Dios te hace, no te lo hace en un contexto de que te pasaste toda la semana solamente trabajando y a la noche mirando Netflix y agarrando la Biblia solamente el domingo, y capaz que mientras ibas caminando hasta la iglesia o mientras bajaba el auto te pusiste a pensar a ver qué tengo que servir o no tengo que servir. Lo que veo que es fruto de tu búsqueda personal y de buscar siempre estar ahí, al pie del cañón, orando, doblando rodillas. Que eso también creo que es clave para entender por qué tenemos que servirlo, ¿no? Es buscar la voluntad de Dios y su presencia en esto. Y además, no es que esté ni bien ni mal Netflix, digo que si invertimos todo nuestro tiempo en esa tierra, probablemente no tengamos frutos diferentes, porque lo hemos invertido en otra cosa. Entonces va más allá de estar bien o está mal. ¿Cómo lo ves vos, mi hermano? Creo que lo has dicho correctamente. Necesitamos de esos espacios donde podamos compartir con nuestra familia, podamos de alguna manera diversificar nuestras actividades, pero tal vez has tocado algo aún más profundo y es qué entendemos por descanso, qué entiendo yo por lo que es un momento de esparcimiento, de distracción, ¿verdad? Y eso es un poco también algo que creo que estamos siendo confrontados, ¿no? Al salir de lo cotidiano que hacíamos y al estar en esta situación en casa, lo que es la familia y el diseño de familia se está viendo, nos está confrontando. Yo me entrevistaba con algunos pastores acá en el oriente de Bolivia, que justamente les preguntaba y les decía, ¿cómo se está desarrollando este tiempo de pandemia? Y algunos de ellos me decían, mira, he encontrado la mejor oportunidad para poder trabajar con las familias, ver lo que no había visto. Pero otro grueso de esos hermanos líderes me decían, estamos en crisis, porque hasta este momento no nos habíamos dado cuenta lo que es ser familia. O sea, estábamos en el trabajo, estábamos en esto, en la obra, en muchas cosas, pero ahora que tenemos tanto tiempo en casa, no sabemos qué hacer. Y a mí me parece un lindo problema para que el Señor nos ayude y también nosotros podamos resolver, porque hay cosas que tal vez hemos olvidado por tener la cultura de trabajo clara, pero no el diseño de lo que Dios quiere para nuestras casas o para nosotros. La cultura de trabajo creo que en los países de Latinoamérica y en gran parte de la iglesia ha sido fomentada siempre hacia que progresemos, hacia que hagamos, hacia que vayamos en alcanzar objetivos, pero no necesariamente hemos desarrollado lo que es el descanso, lo que es el esparcimiento, lo que es el divertirse. A veces incluso tú te vas a dar cuenta que esta palabra puede llegar a sonar algo extraña para un hermano en la fe, porque es mejor visto el que, como tú bien decías, la persona no tenga ninguna distracción y solo esté enfocada en el Señor. Y creo que tú nos has dado el equilibrio. O sea, yo veo un Cristo con los discípulos sanando, trabajando, haciendo, pero ¿en qué momento Él se tomaba el tiempo para ministrarlos a ellos personalmente? Tú no ves, al menos en las escrituras, que se relata y diga, y se sentó con y empezó a hablarle de su familia, su niñez o de esto. Pero sí ves que compartiendo, ellos fueron sanos. Compartiendo, ellos fueron habilitados para la obra. Compartiendo, fueron afirmados. Entonces creo que hay una llave poderosa en lo que dices. Creo que no es malo, pero creo que nuestra agenda responde a lo que reconocemos que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Creo que es eso. O sea, cuando tú reconoces que Dios quiere hacer algo contigo hoy, no le des vueltas. Yo conocí a un hermano que llevaba esto al extremo, un hermano tan lindo en algún momento, y él nos comentaba cómo al principio del ministerio que él desarrolló, él había puesto la voz de Dios por encima de todas las cosas, y esto llegó a ser de tanto peso para él que incluso reuniones o lugares donde él tenía que asistir, congresos y demás, muchas veces quedaban en segundo plano cuando el Señor lo llamaba y le decía, necesito hablar contigo ahora. O sea, él nos comentaba como en una ocasión, él estaba en un almuerzo con
personas que realmente estaban buscando hacer la voluntad del Señor, y de pronto el Señor le dice, quiero hablar contigo unos minutos. Entonces él estaba en una posición incómoda, no sabía cómo hacerle, pero en él pesaba más la voz del Señor y les dijo, miren, necesito un momento hablar con mi padre. Y pues salió de ese lugar, se produjo esa conexión en oración, en intimidad con el Señor, y luego de eso él pudo seguir y encontró en ese momento el consejo que necesitaba para continuar luego esa charla. Entonces yo creo que Dios no está esperando tan solamente los 10 años en adelante, sino trabajar también el hoy, ¿no? Y ese hoy nos va a unir al propósito de mañana en esa obediencia. Entonces creo que ser sensibles es lo que hace la diferencia. Necesitamos con nuestros hijos en algún momento sentarnos con ellos, compartir con ellos, ver qué están hablando ellos, ver qué están diciendo, porque si no, no nos conectamos. Nosotros nos quedamos con el recuerdo de lo que fue alguna vez nuestra niñez y queremos que sea su niñez, pero es un tiempo diferente. Entonces, hay que conectar, y creo que los conectores, el Espíritu nos ayuda, intercede por nosotros, pero nos ayuda a verlos. Entonces, tan importante como ver lo que a mí me gusta es ver lo que ellos están viendo, para que así esos vínculos y esos nexos se vayan fortaleciendo, se vayan trabajando y sepa reconocer la voluntad de Dios. O sea, no solamente vive en un extremo, sino que sepa reconocer, y tal vez Él te dice ahora, mira, para un poco las cosas y alábame haciendo esto con tu familia. Entonces, uno pensaría que no es parte del discipulado de Cristo, pero sí, Él compartía y compartía tanto que incluso llega a romper los esquemas de los discípulos en cómo trataban a los niños, en cómo Él le va a buscar y le va a preparar una comida a Pedro, siendo que tú estás esperando que Él haga otras cosas extraordinarias, pero tiene el detalle para poder decir, me interesa el cómo estás y el qué está enfocado tus pensamientos. Entonces, si tus pensamientos están enfocados en mí, vamos con todo. Pero si necesitas ese alineamiento, hablemos un rato. O sea, sentémonos, que no te distraiga lo demás, sino que sepas lo que debes hacer ahora. Qué lindo. ¿Sabes qué? Me hace pensar mucho en... Yo pensaba, ¿no? A mí me tocó también conversar, como te pasó a vos con este amigo o con estas personas. A mí me tocó hablar con una persona que me decía que no podía pasar tiempo con Dios porque tenía mucho trabajo y a veces, sin quererlo, le da más lugar a lo urgente que a lo importante. Y a mí me da a pensar que en los tiempos bíblicos ese concepto era al revés. Porque trabajar es importante, pero lo urgente era buscar a Dios. En algún momento dimos vuelta diciéndole que trabajar es lo urgente, que todo es lo urgente, que lo importante es Dios. Pero en realidad lo más importante es mi relación con el Señor. Eso es lo urgente. Qué lindo. Es lo urgente que sustenta todo lo otro que yo estoy construyendo. Y a veces no sé en qué momento hemos decidido dar vuelta a eso y nos ha traído más dolores de cabeza que soluciones en nuestra vida. Wow. Y eso me hace preguntarte a vos, ¿qué es Dios para tu vida? Te respondo con una experiencia como lo he estado haciendo en ese tiempo. La primera pregunta que me hicieron cuando llegué a la congregación allá en la ciudad de La Paz, luego de ese tiempo en Chile, una de las primeras preguntas de un hermano fue esta justamente: ¿quién es Dios para ti? Y yo recuerdo que estábamos un grupo de varios jóvenes, este maestro de la palabra, este hermano de la palabra discipulaba a varios jóvenes, y cada uno fue respondiendo. Uno dijo es el Señor, el otro es el guerrero, el otro es a mi amigo. Y cuando terminamos, yo recuerdo que dije en esa ocasión, recuerdo que dije él era mi amigo. Y recuerdo que la respuesta de este varón me trajo mucha luz y dijo, pues como ustedes han respondido, nos trae la luz y la manifestación de cuál es tu relación con Dios. O sea, si tu relación con Dios es cercana, es lejana, cómo lo miras a Él es tan importante como cómo haces las obras para Él, porque el cómo lo mires te va a traer una perspectiva de cercanía o de lejanía, o de saber qué es lo que estás pensando de Él. En ese momento era mi amigo. Ahora te podría decir que Dios para mí es Padre, porque lo he llegado a descubrir
y lo estoy descubriendo en esa faceta en este tiempo. Creo que Él es todo, o sea, no sé si coincides conmigo, Gonzalo, en que Él se va a manifestar como Él sabe bien en cada momento. Él va a ser medicina, va a ser provisión, va a ser cada una de esas porciones que necesitamos. Pero en esta etapa, Él como Padre se ha estado manifestando y enseñándome. Justamente estoy esperando también a mi segunda hija para poder comenzar una aventura con mi familia que antes no había tenido, pero me está enseñando a ser como Él es. Y con esto, solamente un detalle más. Sabes que me he preguntado siempre por qué Jesús dice lo que veo hacer al Padre, ¿no? O sea, ¿por qué no dice lo que escucho hacer al Padre, eso hago? O lo que los maestros de la ley hacen, hagan lo contrario. No sé, ¿por qué dice lo que veo hacer al Padre? Y me doy cuenta que al ver uno es transformado. No sé si te ha pasado, o sea, que a veces estás en la calle, ves una imagen y eso te puede indignar o te puede enternecer el corazón. Hay veces que yo he estado mirando algo en la calle y simplemente no han salido palabras, pero ha brotado una intercesión de mirar eso y decir, Señor, esa persona o esa situación te necesita. E incluso llegar a ser tan conmovido que por ver eso ya se plantó algo en tu corazón para que crezca, que ministre tu alma. Entonces, creo que puede ser bueno o malo, pero en este momento Dios Padre se está manifestando, se está plantando en mi tierra y creo que me hace mucho eco todas las preguntas que me haces porque son cosas que están frescas y a la misma vez que son para mí experiencias que estás tocando fibras muy íntimas. Bueno, vamos a tocar una de las más íntimas entonces, que es una de las preguntas que hacemos acá. ¿Quién es Samuel Burgoa? Pues Samuel Burgoa si pudiera escribirlo, si pudiera hacer un capítulo más de las Escrituras, empezaría como comienza Santiago, como comienza Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, ¿no? Creo que ese es, porque las funciones que desarrollo como adorador, como educador, como un hermano para la congregación, simplemente, tal como lo decías tú, me llevan a querer mostrar a aquel que está por encima de nosotros y que se rindan las coronas. Espero, como se dice de David, alcanzar con mi generación, de servir a mi generación en el propósito del Señor, pero también creo que en estos años he aprendido que puedo brillar yo o puede brillar Él, ¿no? Y estoy acá contigo porque creo que en Cristo Él termina brillando. O sea, Él es el que brilla. Pero Samuel ha sido trabajado en ese sentido. Creo está siendo confrontado incluso mucho en el quitarse de en medio para no ser estorbo en su naturaleza y en su humanidad al propósito del Señor. Así que aquí no sé si responde totalmente o deja ahí un claro. Totalmente, totalmente. Son las palabras que vos encontraste para describirte, dado tu experiencia, y creo que son las palabras más sinceras que pueda haber. Independientemente de lo que piense cualquiera, uno va a contar cómo se ve su ser desde adentro. Después, los que estamos de afuera podemos comprar una imagen igual, diferente, distorsionada, porque vemos lo de afuera, ¿no? Pero solamente vos sabés lo que Dios hizo en tu vida y te pertenece y es algo hermoso. Como yo debo tener mi propia historia seguramente con el Señor. Brother, para ir terminando, me gustaría que hagamos el desafío formal. Acá desafiamos siempre a alguien y queremos conocer a alguien que vos desafíes para que podamos entrevistar en una futura entrevista. Claro que sí. Creo que hay una persona que necesitas conocer, necesita a esta generación también conocer. Su nombre es Pablo Mollinedo. Él es de Bolivia, pero es un amigo y un hermano que trabaja no solamente en Bolivia, él está en diferentes naciones recorriendo el cuerpo, las iglesias
Es un hermano muy tremendo, que te dejo ahí ya la descripción para que tú indagues e investigues con él y que sea una sorpresa para cuando lo conozcan. Solo que creo que esa entrevista va a ser una entrevista que van a disfrutar mucho, ya que cuando yo lo conocí aprendí lo que era un amigo, con alguien que no había tenido contacto antes, que era pastor de otra congregación. Nos conocimos en una tarea del Señor y fue tal el impacto que él produjo en mí que después de hacer una tarea había habido un derrumbe en la ciudad de La Paz. Las dos iglesias que fuimos a asistir a los hermanos, a la población en ese lugar con una palabra que el Señor nos reveló. Nos encontramos ahí las dos iglesias, nos encontramos con él, empezamos a adorar y al finalizar él se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Llegue el día en que no hayan dos iglesias, ¿qué tal si unimos nuestras iglesias y que él sea el que nos una y nos lleve aquí y allá? Me pareció un corazón tan lindo, tan tremendo, que desde ese día yo dije, esta es una persona valiosa en el reino, que tiene un corazón desinteresado. Así que ahí lo pongo, Pablo Mollinedo, como sugerencia para ser desafiado. Gracias, Samuel. Bueno, Pablo, estás desafiado, esperamos conocerte pronto. Y gracias, Samuel, de mi parte y de parte de quienes están viendo este video, por toda la bendición que nos llevamos. Hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado de este intercambio y sinceramente me quedaría una hora más hablando, pero sé que sos una persona ocupada, así que gracias por abrirnos tu corazón, tu espacio personal y aún un espacio en tu agenda, ¿no? Siendo que estás de viaje y sé que estás trabajando y sirviendo 24/7, así que gracias por abrirnos este espacio. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? Gonzalo, gracias. Creo que este es otro punto, como ese aeropuerto que contaba, esa experiencia del aeropuerto donde me siento contigo y no solamente doy, sino que también recibo y aprendo de lo que Cristo es en ti, y esperamos que todos los que estén viendo esto simplemente puedan terminar con la fe necesaria para emprender lo que viene en adelante. Que este tiempo que está siendo un reinicio para las naciones, para las familias, pueda ser también un tiempo de intimidad donde estas preguntas, así como Gonzalo hacía, puedan venir del Espíritu y puedan encontrar una respuesta sincera y un clamor en nosotros para que aún veamos esa transformación de Dios y podamos decir al final, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Y creo que hacia eso vamos, hacia eso apunta, agradecidos por formar parte de este espacio y un privilegio. Realmente gracias, Gonzalo. Me siento muy honrado de que me hayas podido invitar a este tiempo y oramos porque este propósito y el Señor pueda dar continuidad a esto que ha nacido en tu corazón y que bendiga y despierte a esa generación. Tú me decías algo y solo tomo estos segundos antes de que comencemos, que me pareció muy tremendo y desinteresado. Me decías, yo quiero dar para que otros crezcan, y aún si esos otros corrieran más rápido, llegaran más lejos que yo, saber que he cumplido el objetivo, saber que lo que he dado les ha servido para alcanzar su propósito. Y creo que en eso estamos. Creo que esto es lo que el Señor está haciendo. Creo que esta unión que tenemos hoy por esta entrevista no es casual. Creo que es un punto más del plan de Dios en sus diseños, en esta generación, y que al finalizar podamos decir juntos, Gonzalo, cuando el Señor nos llame a su presencia, pues fuimos fieles, fuimos obedientes, hicimos todas las locuras que nos mandaste a hacer y también nos comimos un asado juntos para disfrutarte. Amén, amén. Me gustó todo. Todo lo que dijiste. Gracias, Samuel. Así será. Será en Florida, será en Bolivia o será acá en Argentina, pero nos vamos a juntar y a compartir espacios seguramente. Y sirviendo, ¿por qué no también? Gracias, hermano. Que tengas un hermoso fin de semana y un hermoso resto del año. Que Dios te bendiga. Amén. Y nosotros, como vinimos, nos vamos. Gracias por estar. Espero que te haya gustado este video. Compartilo, rompe el botón de like y mandáselo a todos tus contactos, a todos tus amigos. Y si no te gustó, mandáselo a tus enemigos, pero mandalo igual, así seguimos predicando la palabra de Dios. Te queremos, gracias, y que pases una linda semana. Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Chau, chau.